El ministro israelí de Defensa se reúne con familiares de los 239 secuestrados en Gaza por el grupo islamista, Hamás. Les reitera que los principales objetivos de Israel son rescatar a esos rehenes y ganar la guerra, mientras el ejército israelí intensifica su ofensiva terrestre en la franja. La crisis humanitaria en Gaza se agrava. Naciones Unidas denuncia que miles de palestinos desesperados saquearon suministros de agua y alimentos en la franja, mientras Israel continúa con lo que llama la segunda fase de la guerra contra el grupo, Hamás. Turquía conmemora los 100 años de su república con unas celebraciones que la oposición laica critica por modestas y deslucidas, una fecha marcada por el conflicto entre Israel y la milicia terrorista, Hamás, y por enormes desafíos económicos. A pesar de los llamados a una tregua, Israel intensifica sus ataques aéreos y sus incursiones terrestres en Gaza. Organizaciones humanitarias critican la supuesta orden de evacuación de un hospital de Gaza emitida por Israel. La Media Luna Roja Palestina dice haber recibido amenazas de las fuerzas israelíes para que evacúe de inmediato el hospital, Al-Quds, en el sur de la ciudad de Gaza, cuyos alrededores están siendo bombardeados. La situación humanitaria en la franja de Gaza se agrava, alerta la ONU. Se teme además el descalabro del orden público en la región. Se han registrado múltiples saqueos de depósitos de alimentos por parte de miles de personas desesperadas en busca de agua y víveres. En Gaza, la escasez de suministros básicos es cada vez más grave. Miles de personas saquearon centros de acopio de la ONU en busca de harina y artículos de higiene. Las caóticas escenas son un signo de la creciente desesperación. No tenemos harina ni agua, ni siquiera retretes. Han destruido nuestras casas. Nadie se preocupa por nosotros. Hacemos un llamado a los pueblos del mundo. Las potencias están contra nosotros. Necesitamos ayuda. No lo haríamos si no fuera necesario. La petición de auxilio se produce mientras se intensifica la ofensiva terrestre israelí. El ejército publicó estas imágenes de lo que dice que son tropas avanzando hacia el norte de la franja de Gaza. Su objetivo, eliminar al grupo terrorista, Hamás, y rescatar a los más de 200 rehenes. Miles de gazatíes han buscado refugio en el hospital, Al-Quds, pero ahora el edificio también debe ser evacuado. Aquí tenemos entre 12,000 y 14,000 desplazados. La cifra cambia cada día. Y luego están los hospitalizados en las plantas y en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos unos 60 pacientes y 800 heridos que están recibiendo tratamiento en el servicio de urgencias. Los ataques israelíes ya han alcanzado los alrededores del hospital. Hay quienes temen que abandonarlo no sea más seguro. De forma paralela al creciente riesgo de ataques aéreos, miles de palestinos se están quedando sin lugares a los que huir. Los combates en la franja se intensifican y es un conflicto que amenaza además con desestabilizar a toda la región. Jordania, lo recordarán, canceló hace algo más de 10 días una cumbre regional sobre la franja y la situación allí, tras la explosión en otro hospital en la ciudad de Gaza. Estaba prevista la asistencia a esa cumbre de líderes regionales y también la del presidente estadounidense, Joe Biden. Una región en alerta mientras aumenta esa violencia, como vemos, entre Israel y el grupo terrorista, Hamás. La cumbre debía reunir a los mandatarios de Egipto y Jordania, así como a dirigentes palestinos. El rey de Jordania, Abdalá II, advirtió de que toda la región está al borde del abismo. Jordania es un importante aliado regional de Occidente. Mantiene relaciones con Israel desde hace décadas. El conflicto pone en riesgo una cooperación que tardó años en fraguarse. Jordania está en vilo ante la escalada de violencia en Israel y los territorios palestinos. Teme que se propague más allá de sus fronteras. En el país ya viven más de 2 millones de refugiados palestinos registrados. El rey advirtió contra la expulsión de los habitantes de Gaza hacia los países vecinos. Esa es una línea roja. Creo que es el plan de algunos de los sospechosos habituales para generar situaciones de hecho sobre el terreno. No deben entrar más refugiados ni en Jordania ni en Egipto. Esta es una situación humanitaria que debe resolverse dentro de Gaza y no intentar cargar la cuestión palestina y su futuro sobre los hombros de otra gente. La historia de Jordania e Israel ha estado marcada por una fría cooperación. Incluso en los tiempos de conflictos, se cree que mantuvieron canales de comunicación.
Jordania se hizo con el control de Cisjordania y Jerusalén Este tras la Primera Guerra Árabe-Israelí, territorios que luego Israel conquistó en la Guerra de los 6 Días en 1967. Jordania fue la segunda nación árabe después de Egipto en establecer lazos diplomáticos con Israel con el Acuerdo de Paz de 1994. Amán ha asumido a menudo el papel de mediador. Jordania es el país custodio oficial de los lugares sagrados de Jerusalén, incluida la mezquita de Al-Aqsa, cuyo complejo es conocido por los judíos como el Monte del Templo. Es un lugar sagrado tanto para el Islam como para el judaísmo y uno de los sitios más disputados desde la formación del Estado de Israel. Su reciente atentado terrorista contra Israel fue bautizado por Hamás como inundación de Al-Aqsa, alegando que era en defensa de la mezquita. Jordania depende de Israel para recursos como el agua y el gas. Ambos países planean ampliar su cooperación en sectores como el cambio climático y la energía. Pero todo lazo con Israel ha sido duramente criticado por gran parte de la población jordana, firme en su apoyo a los palestinos, con multitudinarias protestas contra los ataques israelíes en Gaza y la ocupación de los territorios palestinos. Para Jordania, este último conflicto entre Israel y Hamás amenaza con perjudicar la vital cooperación regional. Ahora, todos los esfuerzos se centran en contener la violencia. Turán fue testigo del nacimiento de la República de Turquía hace un siglo. La anciana tiene ya 104 años. Turán era una niña cuando se fundó la Turquía moderna y aún recuerda esa época con cariño. Turán tenía 4 años cuando surgió el nuevo estado de las ruinas del Imperio Otomano el 29 de octubre de 1923. Mustafa Kemal Atatürk proclamó la República de Turquía y se convirtió en su primer presidente. Atatürk se propuso modernizar radicalmente el país con una visión de Estado laico de tendencia occidental. Sus amplias reformas incluyeron un nuevo alfabeto y el voto femenino. Hasta el día de hoy, Atatürk es venerado como un héroe nacional en Turquía. El culto a su personalidad es omnipresente en este país de más de 80 millones de habitantes. Para envidia del actual jefe de Estado, Erdoğan, desde su llegada al poder hace más de 20 años, Erdoğan es ya el dirigente con más tiempo en el cargo desde Atatürk. Se le considera un político hábil y acertado en la escena internacional. Erdoğan se enorgullece de la construcción de vastos proyectos de infraestructura como enormes puentes, hospitales y aeropuertos. Este centenario para dar forma a su propio legado. Hemos superado ampliamente los déficits de nuestro país en todos los ámbitos, desde el transporte a la defensa, desde la producción industrial a la sanidad, desde la educación a la juventud. Y estamos en la fase siguiente, lo que llamamos el siglo de Turquía. En su casa de Estambul, Turán se sigue mostrando orgullosa de ver cumplir 100 años a Turquía, pese a las incertidumbres que se avecinan. Tiene 4 nietos y 7 bisnietos. Yo les digo, vale la pena vivir lo amargo y lo dulce. Que Dios les dé un buen futuro, que vean días aún mejores que los míos. Turán. El paso del ciclón colapsó las telecomunicaciones y el servicio de energía. Ya provocó saqueos en comercios y supermercados. La ayuda tarda, pues, en llegar, y es la misma población la que se ha visto obligada a ponerse manos a la obra. Cansados de esperar ayuda gubernamental, Margar Carmona y sus vecinos retiran los escombros de sus casas, o lo que quedó de ellas tras el paso del poderoso huracán Otis por Acapulco. Aquí. Toda la noche y la mañana, Acapulco luce devastado por el ciclón que llegó la madrugada del miércoles pasado como categoría 5, el máximo nivel, dejando casi 50 fallecidos y decenas de desaparecidos. Aún hay zonas sin electricidad, agua, combustible ni teléfono. Comercios y supermercados fueron saqueados por habitantes desesperados por tener alimentos porque escasean.